Soy la coordinadora del proyecto Perform, que es un proyecto H2020 que pretende explorar métodos participativos de educación científica basados en las artes escénicas y específicamente en teatro, clown y monólogos para fomentar el interés de los jóvenes de secundaria por la ciencia. Y esto lo estamos haciendo aquí en Barcelona, en 4 escuelas, en 4 escuelas en Inglaterra, concretamente en Bristol, y en 4 escuelas en Francia, concretamente en París. Pues básicamente datos relacionados con los intereses y actitudes de los estudiantes por la ciencia, pero también vamos a entrevistar a sus profesores y vamos a intentar tener acceso a sus padres, al menos de forma indirecta. No tenemos intención de recoger ningún dato de tipo sensible, sino solamente pues, cuestiones relacionadas con nivel educativo, género, etc. Pues nosotros estamos trabajando en un proyecto del Horizonte 2020. Es un proyecto que es una Innovation Action, en el cual tenemos un 20% de investigación y un 80% de innovación. En concreto, el proyecto se llama Tesla y lo que pretende es crear una herramienta completamente virtual, un sistema que nos permita evaluar a los estudiantes de forma completamente remota, con 2 objetivos principales. Uno, que es identificar al estudiante, y el otro es identificar la autoría de las actividades de aprendizaje que van realizando en todo momento durante el curso. Esto lo hacemos utilizando diferentes instrumentos a nivel tecnológico. Cada uno de esos instrumentos nos proporciona diferentes datos que son relevantes de cara a obtener un análisis y también para saber cómo los tenemos que trabajar y qué datos podemos utilizar o qué datos podemos difundir. Genera diferentes tipos de datos, entre ellos, por ejemplo, capturamos imágenes faciales para hacer un reconocimiento facial, también recogemos datos de voz, recogemos patrones de teclado. También recogemos las actividades de aprendizaje que trabaja el estudiante para hacer un análisis forense del texto o incluso contrastarlos con otras actividades para ver si existe algún tipo de copia. Por lo tanto, los datos que recogemos en el proyecto, es un proyecto de 3 años, tenemos que llegar a un máximo de 14.000 estudiantes que participarán en las pruebas piloto, con lo cual tenemos un volumen bastante considerable de datos que son tanto cualitativos como cuantitativos. Nos sirvió el apoyo que nos dio la biblioteca a la hora de elaborar el plan de gestión de datos. Fue súper oportuno porque nos enseñaron básicamente qué recursos teníamos a nuestro alcance para poder elaborar este plan de gestión de datos, que en nuestro proyecto además era obligatorio al ser un proyecto SWAPS, de Science with and for Society, que entran obligatoriamente dentro de este plan piloto de gestión de datos. Entonces nos facilitaron documentos, explicaciones. Durante la elaboración del plan de gestión también estuvimos en contacto con bibliotecas y al final nos revisaron el plan y nos dieron comentarios. Con lo cual, bueno, pues fue bastante útil, la verdad. Contamos con el soporte por parte de la biblioteca de la UOC y la verdad es que nos fue bastante útil porque ellos nos hicieron llegar las diferentes herramientas con las que podíamos elaborar ese Data Management Plan, y por otro lado teníamos información de sobras para ver cómo podíamos ubicar esos datos de forma que puedan ser o no públicos. Por ejemplo, nosotros en el proyecto sí que incluimos que formaríamos parte del piloto de datos en abierto, pero claro, aún así hay datos que no sabes si puedes ponerlos o no en abierto, y la verdad es que la documentación que nos hicieron llegar y las herramientas para poder elaborar este Data Management Plan nos fueron realmente muy útiles. A la hora de elaborar el plan de gestión de datos, sí que nos encontramos con vocabulario muy específico del ámbito de las bibliotecas que nosotros como investigadores, incluso la project manager del proyecto, no dominábamos. Entonces hay algunas terminologías como toda esta parte de los estándares de la metadata, los tipos de licencia, etcétera, que sí que nos ayudaría a tener como un glosario, ¿no?, de términos para saber a qué realmente se refieren cuando nos están pidiendo esto y nosotros poder adaptarlo al contexto del proyecto. También en nuestro proyecto, al ser un proyecto educativo pero muy interdisciplinario, nos costó encontrar el tipo de disciplina en la que nos podríamos basar para elaborar un plan de gestión de datos más o menos similar. Tanto desde bibliotecas como desde otros departamentos nos podrían dar más apoyo a la hora de entender qué tipo de licencia para la gestión de datos podemos tener,
qué tipo de plataformas podemos tener acceso o si la UOC podría generar una plataforma para colgar los datos que estamos generando. Son cuestiones que nosotros nos encontramos que tenemos que definir en el plan de gestión de datos, que al ser un piloto es bastante abierto y podemos irlo revisando, pero sí que es verdad que tener información más concisa, precisa respecto a los servicios que nos puede ofrecer la universidad en estos términos nos ayudaría mucho para revisar, a la hora de revisar el plan y de actualizarlo. Respecto al servicio recibido en general, la verdad es que es muy positivo, pero pienso que los investigadores lo hemos aprovechado poco. Desde el punto de vista de que quizás a medida que vamos avanzando en ese Data Management Plan, quizás podíamos haber trabajado más mano a mano con los compañeros y de alguna manera ellos que saben un poquitín más que nosotros ir obteniendo como pequeñas validaciones hasta tener el informe final, ¿no? Y en ese aspecto, bueno, quizás también las fechas a veces de los proyectos no ayudan, pero más que encontrar a faltar un servicio, creo que a lo mejor lo podíamos haber aprovechado un poquitín más.